Para que nosotros podamos liderar, tenemos que tener seguidores. Y la gente no nos sigue a menos que haya un motivo para seguirnos. Y es donde viene esa inspiración. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, liderazgo. Liderazgo ha sido uno de los temas que ha mantenido a la humanidad ocupada en definir lo que es liderazgo por siglos y siglos y siglos. Desde los orígenes del mundo hasta hoy día, todos estamos integrados con entender qué es un líder, cómo se lidera propiamente, cómo se lidera efectivamente. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Liderazgo, Nelson Soler, la enigma. ¿Qué es liderar? Eso es algo interesante. La palabra, si la vamos a definir como está en el diccionario, bien simple, habilidad de influenciar a otras personas a alcanzar una meta. Para mí, liderazgo es mucho más que eso. Es bien simple el concepto de lo que se define académicamente como liderar, pero sabemos que se lidera muy distinto dependiendo, por ejemplo, del contexto. Podemos estar en un contexto religioso, un contexto secular, podemos estar en una comunidad en Nueva York o una comunidad en Latinoamérica. No se lidera necesariamente de las mismas maneras o con las mismas herramientas. Para mí, liderar va un poquito más allá de influenciar, va con el concepto de inspirar. Una inspiración que lleva empoderamiento a aquellos que nos siguen. Y ese empoderamiento o esa inspiración tiene que ser una inspiración basada en ética e integridad que ayuda a todos a alcanzar una meta común. Para mí es un concepto un poquito más expandido. Y lo que vamos a hacer a través de esta serie es hablar un poquito de liderazgo en distintos contextos y cómo nosotros individualmente podemos pensar en desarrollar este tipo de destrezas que nos ayudan a liderar. También tenemos que entender, por ejemplo, el concepto de liderazgo. Hay líderes que son muy efectivos y han sido muy efectivos en la historia. Podemos pensar en Madre Teresa, que fue una líder en cierto tipo de contexto, quizás Mahatma Gandhi, como logró independizar a India de una manera pacífica, pero también podemos ver líderes efectivos en el otro lado, como Hitler. Hitler fue un líder muy efectivo, pero las consecuencias de lo que hizo, pues no fueron necesariamente por el bien común de todos. Ese concepto adicional de cómo un líder lidera positivamente o lidera de una manera que es centrada alrededor del bien común sobre el bien personal. Un líder no se autoproclama. Yo no soy líder porque yo mismo decido, hoy voy a darme título y voy a ser el líder de esto, de aquello. El líder no viene con un título, viene con acciones. Para que nosotros podamos liderar, tenemos que tener seguidores. Y la gente no nos sigue a menos que haya un motivo para seguirnos. Y es donde viene esa inspiración. Sabemos, como le acabo de decir, que el término es bien complejo, bien difícil de entender y podemos estar argumentando con 15 personas en el mismo salón lo que es liderazgo y cada uno vendrá con una definición distinta. Ahora mismo estoy haciendo mi doctorado en liderazgo y en la clase inaugural habíamos 15. A cada uno nos pidieron que definiéramos lo que era liderazgo para cada uno de nosotros y hubieron 15 definiciones distintas. Por eso es que es importante estudiarlo y entenderlo y adaptarlo a cada uno de nosotros, porque no va a ser lo mismo el viaje de Nelson Soler que el viaje de Juan, de Pedro, de Tránsito. ¿Qué sabemos de liderazgo? Yo diría que hay tres cosas básicas que sabemos. Primero, que se puede aprender. Nadie nace siendo líder. Las destrezas de liderazgo, y si miramos y estudiamos líderes que han sido efectivos sobre la historia humana, podemos identificar ciertas características, ciertas destrezas que tuvieron que se pueden desarrollar. Esa es la primera. Segundo, es que el liderazgo depende del contexto. Yo no puedo liderar, por ejemplo, ahora mismo que yo en los Estados Unidos soy minoría, no puedo quizás liderar de la misma manera que lideraría en Latinoamérica, donde la gente me ve como alguien más o alguien igual que ellos, donde hay comunicación, hay cultura y valores que están alineados versus una cultura que los valores no están alineados necesariamente con los míos. El liderazgo es situacional, depende del contexto, depende de mi comunidad o la comunidad que estoy tratando de manejar, depende de la cultura que tengo, porque los valores vienen de nuestros
ámbitos culturales y ámbitos espirituales, digamos, esa parte. Cuando estamos pensando en liderazgo es algo más espiritual que religioso y eso lo vamos a discutir en uno de estos segmentos en el futuro. También tenemos que pensar que el viaje de liderazgo de cada persona es personalizado, es individual, no va a ser el mismo. Y es un viaje que requiere ciertas cosas, requiere compromiso de cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué más sabemos del liderazgo? Sabemos que requiere autoevaluación, requiere yo entenderme a mí mismo. Decimos siempre cuando vamos a liderar en el aspecto holístico, integral, tenemos tres elementos en liderazgo: nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos. Nuestras manos es lo que hacemos, ¿correcto? Cómo ejecutamos las cosas. La cabeza nos ayuda a pensar y analizar antes de usar las manos. Y el corazón nos guía a la mente y a las manos. Y la conexión entre esos tres elementos es lo que hace un líder efectivo, mediocre, efectivo negativo, efectivo positivo. Vamos a estudiar eso en las próximas semanas y hoy solo estamos empezando con el tema. Primero tenemos que autoevaluarnos y entender qué hay en el corazón. ¿Cuáles son mis valores? ¿Okay? Hay personas que a pesar de que pueden desarrollar las destrezas de liderar, no les gusta liderar y nunca quieren liderar. ¿Por qué? Porque para eso requiere que uno sea vulnerable y que entendamos que no somos perfectos como individuos y que ser vulnerable es parte de liderar y a algunos no nos gusta compartir nuestras debilidades al frente de los demás. También requiere autoconciencia de quiénes somos internamente. Le dije que un líder efectivo, y vamos a hablar de lo que es efectividad y lo que no es efectividad en el futuro, pero una persona que inspira a otros tiene que tener integridad y ética. La ausencia de eso hace el liderazgo quizás parcialmente efectivo, pero con el tiempo, cuando las personas encuentran que el líder o la persona que ellos han confiado no tiene ética ni integridad y lo que dice o lo que hace no es congruente con lo que tiene en el corazón, se da a conocer y la gente se retira y el líder pierde credibilidad. Esa autoevaluación que envuelve entendernos quiénes somos nosotros auténticamente y cuáles son nuestros puntos vulnerables y saber compartirlos es importante. Otra parte del liderazgo es que el ser líder concienzudamente, cuando yo decido quiero liderar, sea comunitariamente, políticamente, en cualquier ámbito que yo lo haga, necesito dos cosas. Van a necesitar sacrificar cosas para poder aprender y a poder sacar el tiempo de reflexionar y de ejecutar este plan. También requiere un compromiso. No nos hacemos líder de un día a otro. Mucha gente cree que le dan una promoción en el trabajo, me hicieron supervisor y ya yo soy líder. No, supervisor es un título. Liderar es que las personas sigan a uno fuera de título. No tienes ningún título y de todas maneras la gente te sigue por quién eres, por cómo actúas y por lo que haces, no por lo que dices. Y parte de este compromiso envuelve aprender a servir a otros, a ser humano. ¿Okay? Hay un escritor bien famoso que es uno de mis favoritos que se llama Greenleaf y dice que para que nosotros podamos liderar, antes de poder liderar, tenemos que aprender a servir y a servir en el concepto de servir como seres humanos a otros. El aspecto de servicial, el aspecto de servitude en inglés le dicen. Otros dicen que solamente básicamente inspirar a otros con la historia que tenemos nosotros y en algunos ámbitos eso funciona. Yo puedo tener una historia muy buena que se las voy a compartir después, pero la historia parcialmente ayuda a nosotros a conectar con otras personas, envuelve un poco más, envuelve trabajo, envuelve entender que cada persona está motivada por distintas cosas y tenemos que entender sus factores de motivación para nosotros poder ser efectivos cuando lideramos. Aprender a comunicarnos, a negociar, a escuchar y a inspirar a otros. También envuelve quiénes somos, de dónde venimos y la historia de cada uno de nosotros. Para aprender más, pueden seguirme en mi website www.nelsonsoler.com. Ahí está mi página de Facebook. Pero como le dije, esto va a ser una serie de segmentos que voy a tener
este año. Estén atentos a las páginas y a los medios sociales y ahí verán más. Si les interesa formalmente aprender de liderazgo, les recordamos que el Instituto Empresarial tiene una academia de liderazgo que va a empezar en marzo. Y si les interesa, se pueden unir. Hasta la próxima, donde hablaremos de conceptos dentro del liderazgo y estudiaremos distintas palabras o comportamientos que nos ayudan a ser mejor líder. Tenga un buen día, hagan algo positivo para usted, para su comunidad, para su negocio, para su familia. Cuídense mucho.